Al igual que el nacimiento de Jesús, no existe en los evangelios una veracidad sobre el día que murió. También por los siglos se ha debatido el supuesto día en que Jesús según murió. El libro mitológico llamado Biblia también tiene contradicciones respecto a la leyenda de la muerte de Jesús. No hay nada hasta hoy que demuestre que la Biblia es inerrante. Veamos cómo nos cuentan de dos maneras diferentes los evangelios los acontecimientos sobre el supuesto día que Jesús murió. Sabemos por tradición que cuando Jesús murió eran días de fiesta. Una de esas tradiciones era la Pascua. Este día se festejaba para conmemorar la liberación de los judíos que estaban en cautiverio por los egipcios. La Biblia consta de 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los cuales se consideran sinópticos 3. Esto quiere decir que guardan similitudes en sus narrativas folclóricas y mitológicas. Estos evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. El otro evangelio es el de Juan, que conserva las características de un evangelio independiente. Algo en común que tienen los sinópticos y Juan es que Jesús murió durante las festividades de Pascua, una fiesta anual celebrada por los judíos en Jerusalén para conmemorar los eventos del Éxodo. Al mediodía, antes de comer lo preparado por la Pascua, los judíos tenían que llevar un cordero al templo o comprarlo allí mismo, para que el encargado del templo lo sacrificara. Después de haber sacrificado el cordero, este se le regresaba para que posteriormente fuera preparado para la celebración de la Pascua. Es decir, el cordero serviría de alimento para la conmemoración de la Pascua. Otro dato a considerar es que en esos tiempos el día comenzaba cuando oscurecía, alrededor de las 6 de la tarde actualmente. En otras palabras, como ejemplo, en un día martes, si eran las 6:01, ya se consideraba miércoles. Entonces los días eran de 6 de la mañana a las 6 de la tarde, haciendo el mediodía la hora sexta del día. Esto lo podemos ver en Juan 19:14. Estos datos históricos también están preservados en diferentes fuentes como la Mishnah, la Tosefta, el Semahot y los Talmud de Babilonia y Palestina, incluyendo también los escritos de Josefo en el libro de Antigüedades de los Judíos, capítulo 16, versículos 6 y 2. Ya que conocemos un poco de historia que se practicaba en los días de Jesús, vayamos al análisis de los acontecimientos por medio de la descripción que nos dan los evangelios. Empecemos por el libro de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 12 nos dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Algo similar también nos dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que le preparemos? Esto también está registrado en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los 3 libros sinópticos nos explican qué fue lo que pasó después de que prepararon la comida de la Pascua. Los 3 concuerdan que cayó la noche y se sentó a la mesa con los 12. Partió el pan y dijo que uno de los 12 lo traicionaría. Después de la cena fueron al monte Getsemaní, donde Jesús oró y donde fue traicionado por Judas. Esa misma noche fue arrestado por los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos y los jefes de guardia del templo. Cuando llegó la mañana, es decir, el sábado, sábado, fue enjuiciado y hallado culpable.
Ese era el día de la Pascua, inclusive se solía soltar, según la Biblia, un preso, cualquiera que los judíos pidieran. En este caso hubo un intercambio entre un preso de nombre Barrabás por Jesús. En resumen, estos tres evangelios nos narran que Jesús mandó preparar la cena en el día de la preparación de la Pascua, y después de haber cenado con sus discípulos, fue arrestado y crucificado al día siguiente. Pero ¿qué nos dice el evangelio denominado de Juan? Deberíamos de tener la misma narrativa, ya que es un solo espíritu o Dios detrás de la supuesta palabra de Dios, es decir, la Biblia. Juan nos narra desde el capítulo 13 una cena antes de la Pascua, donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. En esta cena no hay nada escrito sobre la bendición del pan ni del vino, sino un largo discurso con promesas y consejos. Esa misma noche Jesús anuncia que uno lo traicionaría. Como ya sabemos, fue Judas según la tradición de los evangelios canónicos. En ese mismo lapso, todos se van a un huerto donde Jesús es traicionado, es arrestado, para después ser interrogado por el sumo sacerdote. Hasta aquí todo va con algunas similitudes respecto a los sinópticos, el Evangelio de Juan. Pero en el capítulo 18, versículo 28, se nos dice lo siguiente: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Vimos en los tres evangelios sinópticos que Jesús fue crucificado después de haber comido la Pascua con sus discípulos. En cambio, Juan nos dice que Jesús no había comido la Pascua, pues en ese día él había sido arrestado. Aún las notas bíblicas nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, la Reina Valera revisada de 1995 tiene escrito esto al pie del versículo 13:1. Estas son algunas posibles soluciones que la fe de teólogos y cristianos han llegado en común acuerdo. La primera posible solución dice que posiblemente los romanos tenían diferentes días que los judíos cuando hicieron el cambio de calendario. Desgraciadamente esta solución no armoniza los cuatro evangelios. Posible solución número 2. Posiblemente los cuatro evangelios dicen que celebraron la Pascua antes del día que debería celebrarse. Al igual que la solución primera, esto es solo una posibilidad sin fundamentos. Tercera posibilidad. La tercera posibilidad es que los tres sinópticos están bien y el evangelio de Juan está mal. Esta posibilidad produce la poca credibilidad en el Evangelio de Juan. Posibilidad número 4. Existe la posibilidad que Juan esté bien y los tres evangelios sinópticos estén mal. Si esto sucede, entonces los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas cuentan con poca confiabilidad. Posibilidad número 5. Los cuatro evangelios están bien, tomando en cuenta que la cena que tuvo Jesús con sus discípulos en el capítulo 13:1 fue la última cena. Lo malo es que eso crea el problema con el capítulo 28, versículo 18 de Juan. Hay más posibles soluciones para reconciliar estas discrepancias, pero no dejan de ser posibilidades. En este caso es imposible armonizarlos. Por siglos se han llevado debates y jamás el cristianismo y la religión han sido capaces de dar una respuesta convincente. Existen más contradicciones y discrepancias dentro del libro mitológico llamado Biblia. La mayoría de las Biblias modernas tienen en sus notas posibles soluciones a los problemas que presentan los escritos.
El mismo problema que presenta la falta de alguna Biblia original ha creado más de un solo dilema con las Biblias actuales, dejando a sus creyentes solo con la facultad de vivir por fe, ya sea de sus líderes, propia interpretación o por la misma sociedad, como en muchos países se ve.